Buenas noches, estimado docente. A continuación explicaremos lo referente a la unidad 2, Economía Internacional, presentado por Luisa Fernanda Mesa y quien les habla, Verónica Jerez. Contenido. Tenemos lo que son las teorías del comercio y que ayudan a gerentes a enfocarse en las siguientes preguntas. ¿Qué productos se deben importar? ¿Cuánto debemos comerciar y con quiénes debemos comerciar? Tenemos la teoría clásica, pero primeramente el mercantilismo que se originó en el siglo XVI aproximadamente hasta el XVIII, donde se centraba en que se buscaba el beneficio propio de un solo país. Consistía en que yo exportaba, digamos, 100 unidades, pero importaba 50 unidades. Quiere decir que el mercantilismo se centraba en guardar lo que era el oro para que no saliera del país, el oro y lo que era la plata y los materiales en sí preciosos, ¿sí? Em, a mayor nivel de exportaciones, permitiendo el incremento de la riqueza en la nación. Entonces, eh, medido en la cantidad de oro y plata que hay en el interior del país y las ganancias de un país son iguales a las pérdidas de otro. Entonces, si yo le vendía a otro, yo ganaba, pero el otro perdía, ¿cierto? Entonces la balanza no era equilibrada, siendo ese un error del mercantilismo. Uno de los aportes del mercantilismo en el siglo XVI se caracteriza porque se fundamenta en la riqueza de la nación, oro y plata. El economista David Ricardo, o la teoría ricardiana, dice que los países deben buscar la especialización de sus bienes y servicios y producir eficientemente, comprando de otros países los bienes que tienden a ser producidos con menor frecuencia. Entonces, en Colombia, si se vende más café o, digamos, en algún caso Chile, que produce más vino, entonces fabrican más vino, de lo que ellos ya son especialistas y exportan de otro país lo que no hay en su país para cumplir con los beneficios en sí en la satisfacción de necesidades. La ventaja comparativa, ni el más ni el menos. O sea, que si yo voy a exportar a otro país, pero él no es el máximo en producción, ejemplo, de vino, pues voy a ir a otro país que no sea ni tan, ni muy, 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 o sea, ni tan costoso, ni tan profesional, tan especialista, pero tampoco que sea tan, digamos, tan medio, tan barato o que venda productos de baja calidad. Según Adam Smith, entonces la ventaja comparativa demuestra el beneficio de todos los países que participan y obtienen ganancias económicas entre todos. El modelo Chester. Tenemos tres teoremas: teorema HO, teorema de igualación y teorema de Henscher-Olim. Entonces, el teorema HO es exportar el bien intensivo, abundante y barato, exportarlo y importar el bien intensivo escaso y que puede llegar a ser costoso en un país. Teorema de igualación, entonces igualación en cuanto a los precios, eliminando barreras. Y la teoría de Hertzberg son las diferencias internacionales en los costos de producción que ocurren debido a la diferencia de la fuente de producción es mano de obra o capital. Es decir, si, si en mi país los países exportan más de lo que tienen. Entonces, quiere decir que si en mi país tengo un vino y en mi país me cuesta 3 horas la fabricación y en Venezuela me cuesta 5 horas de fabricación, yo tengo ventaja sobre Venezuela. La paradoja de Leontief, formulada para investigar el teorema de HO, las exportaciones de países industriales, potencial. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las exportaciones de países industriales se potencializan en lo que es ciencia, en lo que es estudios en desarrollo profesionales, en ingenieros, ¿sí? Y las exportaciones de países menos desarrollados son los encargados en sí, la mano de obra. Comercio basado, otro punto es el comercio basado en productos diferenciados, en brechas tecnológicas, en el ciclo de Venom y la teoría neoclásica. ¿Listos? En el comercio basado en productos diferenciados tenemos que se crean productos similares, idénticos, elaborados con la misma industria para abastecer a la mayoría. El comercio en internacional, ejemplo, las multimarcas fabrican marcas y las ensamblan en otro país, minimizando costos de producción. Ejemplo, Samsung, el fabricante coreano, subcoreano, pero él en algunas de sus tecnologías las ensamblan en China. Las brechas tecnológicas son los monopolios temporales, mientras otros países copian la tecnología. ¿Qué es eso? Que yo tengo poder o digamos yo tengo ventaja sobre otros países cuando yo creo o algún tipo de innovación. Ejemplo, viéndonos a Samsung, los plegables, ellos tienen
o tuvieron digamos, una preferencia mientras que las otras marcas en sí desarrollaban equipos que fueran también plegables. Y el ciclo de producto Vernon es a medida que el producto es aceptado, así se aumenta su producción. Entonces, conforme a cómo lo vendo, a cómo me lo compra el país, entonces yo voy a ir fabricando. Y precios relativamente elevados porque pues son nuevos productos, entonces se van a elaborar unidades, pocas unidades para la venta, ¿cierto? Y la teoría neoclásica del comercio internacional nos dice que por qué los países intercambian bienes y servicios de acuerdo a su trabajo, a su capital y a los recursos naturales. Y se centra en las diferencias en recursos, tecnologías, impulsando el comercio y beneficiándose entre sí todos los países involucrados. Continúa. A continuación, explicaré qué es la nueva teoría del comercio. Entonces, esta economía no solo se basa en en la competitividad tradicional, sino pues las empresas deben pensar con el tema de la globalización, cómo escalar y cómo estas tienen la capacidad de hacer productos masivamente y a costos muy económicos. Entonces nos permite comercializar entre países, interconectarnos y permitir mejor comercialización. Siguiente. Frontera de posibilidades de producción. Entonces, en esta es una herramienta fundamental en la economía que permite como ilustrar la capacidad de producción de un país. Entonces, van a ver tres puntos muy importantes. Entre esos están los puntos eficientes, los cuales, si tú dentro de la curva FPP, que vimos que es frontera de posibilidad de producción, donde qué tiene cada, qué país y tiene capacidad para producir un bien o servicio. Entonces se entiende que se está haciendo uso de todos los factores de producción que la economía tiene a su disposición de manera eficiente para la producción de bienes a nivel más alto de producción. El otro es el punto ineficiente, entonces son todos los puntos que están por debajo del indicador de frontera de posibilidades de producción, indicando que los niveles de producción de bienes del país no están haciendo uso de todos los factores y recursos de la economía. Y para finalizar, los puntos inalcanzables, que son todos los puntos que se encuentran por encima de esta posibilidad de producción, donde se entiende que la economía de un país no tiene la capacidad para producir esa cantidad de bienes, debido a que no cuenta con los recursos, la tecnología o los trabajadores, entre otros factores o capital. Siguiente. Entonces, la economía de escala. Entonces, tiene como factor mirar la competitividad de las empresas, cómo estas ayudan al desarrollo económico del país por medio de ciertos patrones de comercio. Entonces, esta economía permite que se fortalezca la ventaja comparativa del país, tiene con respecto a otros, puesto que la expansión de producción permite que sea especializada en la fabricación que le dará la ventaja a la hora de producir a aquel país que tenga rendimiento creciente. Es decir, el acceso a mercados amplios, que lo que digamos nosotros no tengamos, pues se importa eso para permitir la conexión o comercialización de los productos o exportar aquellos productos o materias primas que tenemos, como por ejemplo el café, ciertas materias primas de las cuales pues grandes, gracias a Dios somos enriquecedores de estos productos. Inversión e innovación, patrón de comercio, visión de trabajo especializado. Entonces permite que los ciudadanos o todos nosotros nos veamos beneficiados, ya sea para satisfacer una necesidad o para obtener empleos o generar bienestar en todo el país. Siguiente. Competencia perfecta y perfecta. Entonces, la estructura del mercado determina cómo se comportan las empresas, consumidores, así como la eficiencia del mercado en general. Entonces, en esta podemos ver los monopolios, cuál es un único productor controlado por el mercado, oligopolio es un pequeño número de empresas dominadas por el mercado, monopsonio es un único comprador que controla el mercado en bien o servicio, el oligopolio, un pequeño número de empresas dominada el mercado, el monopolio, lo único comprador controla el mercado de un bien o servicio. Y por último, manejamos lo que es el oligopolio, que es un pequeño número de compradores que tiene poder sobre los productores. Siguiente.
Entonces, la globalización y competitividad. Entonces, esta se refiere al proceso mediante el cual las economías se integran de manera más estrecha a nivel mundial. Se ha visto que a través de la historia hemos visto lo que dice mi compañera, mercantilismo, em, neo mercantilismo y liberalismo, en los cuales, pues, la idea es que se caigan esas brechas o estas barreras que permitan que entre países podamos comercializar diferentes productos sin tantas trabas, pues, permitiendo más opciones y crecimiento del desarrollo económico del país. Entonces, pues la invitación a todo esto es que la globalización del mercado permita un aumento de la exportación y la competitividad, lo que puede impulsar el crecimiento económico de los países, tener una diversificación de productos. Entonces, pues es muy ganador que las economías no solo se queden dentro del país, sino podamos comercializar e importar, exportar diferentes productos. Muchas gracias.